Si la historia del diluvio de Noé realmente ocurrió, entonces la pregunta más incómoda no es si la tierra estuvo realmente cubierta de agua. Es quién quedó debajo de ella. Según la historia, el mundo estaba lleno de maldad. Pero ¿significa eso que todos eran culpables? O la inocencia también se ahogó, en silencio, sin protesta, tragada en nombre de limpiar algo roto. Nos gustan las historias con lados claros, bien contra mal, justos contra malvados. Pero la historia del diluvio obliga a otra confrontación. ¿Y si el diluvio no trataba de que sobrevivieran los buenos, sino solo los elegidos? ¿Y si niños inocentes, personas que nunca hicieron daño a nadie, animales, mujeres embarazadas, todos perecieron, mientras solo una familia flotaba a salvo? ¿Puede la justicia ser realmente tan selectiva? ¿O la supervivencia es un privilegio, no una recompensa? La Biblia dice que la tierra estaba corrompida. Que toda intención del pensamiento humano era mala. Pero esa afirmación en sí es difícil de digerir. ¿De verdad cada persona merecía la muerte? ¿O es una historia que contamos para poder aceptarla sin pestañear? Porque si siquiera un alma inocente se perdió bajo esas aguas, entonces el diluvio se convierte en algo mucho más perturbador que un rescate divino. Imagina a una niña pequeña, jugando en la tierra mientras el cielo oscurece. No tiene idea de lo que viene. Nunca ha pecado. Nunca ha mentido. Nunca ha hecho daño. Cuando llega el diluvio, se ahoga igual. Y si lo hace, ¿qué nos dice eso sobre cómo definimos la justicia? Sobre cómo vemos la inocencia, el valor y quién merece sobrevivir. Algunos creyentes argumentan que Dios está más allá de nuestra moralidad, que la justicia divina no sigue las reglas humanas. Pero esa es la misma lógica usada para excusar cualquier atrocidad, siempre que venga del poder. Si no aceptaríamos ese razonamiento de un gobernante humano, ¿por qué lo aceptamos de uno divino? ¿Sigue siendo justicia cuando es incuestionable, o se convierte en otra cosa completamente distinta? Otros dicen que el diluvio era necesario. Que el mal había invadido al mundo y empezar de nuevo era la única forma. Pero incluso en términos humanos, nunca destruimos ciudades enteras porque algunas personas cometen crímenes. Tratamos de separar a los culpables de los inocentes. Sopesamos, juzgamos, consideramos el contexto. Podemos decir honestamente que cada persona en la tierra merecía la muerte, sin juicio, sin elección, sin voz. Los animales también fueron destruidos. Especies enteras borradas. Criaturas sin agencia moral. No pecaron. No se rebelaron. Simplemente vivían, cazaban, se reproducían, migraban. ¿Por qué deberían sufrir por las acciones humanas? ¿El diluvio fue para limpiar la creación o para castigarla? Si los inocentes sufren junto a los culpables, ¿es eso limpieza o simple daño colateral? Piensa en la gente que nunca escuchó el mensaje de Noé. Tal vez vivían lejos. Tal vez eran tribus aisladas, desconocidas para los constructores del arca. Fueron advertidos. Se les dio una oportunidad de cambiar. O fueron borrados sin apelación, atrapados en un diluvio enviado por pecados que nunca entendieron. La falta de conocimiento te protege, o te condena más rápido. ¿Y qué pasa con los enfermos mentales? Los discapacitados. Los jóvenes. Los no nacidos. Merecían el mismo juicio que asesinos y tiranos. ¿Eligieron la corrupción o simplemente nacieron en un mundo que no construyeron? Estas no son solo preguntas teológicas, son preguntas morales. Y nos obligan a preguntar, ¿es justo el castigo divino si no toma en cuenta a los indefensos? La idea de que Dios lamentó haber creado a la humanidad es aterradora. Eso dice la historia. Que Dios sintió dolor. ¿Y la solución? Borrarlo todo. Empezar de nuevo. Pero el arrepentimiento normalmente lleva a la reflexión, no a la destrucción. Es reconfortante creer en un Dios que borra errores con un diluvio. ¿O es más inquietante de lo que queremos admitir? Hemos tratado de sanear la historia. Los libros infantiles muestran animales sonrientes y arcoíris. Pero en el fondo, esta es una historia de aniquilación global. Un apocalipsis divino. El arcoíris no es solo un símbolo de esperanza, es una marca después de una pérdida inimaginable. ¿Podemos separar la belleza de la sangre? ¿O necesitamos el consuelo del simbolismo para olvidar el horror de Bayo? Si Dios eligió a Noé porque era justo, ¿significa eso que era perfecto? ¿O solo lo suficientemente bueno? Y si es suficientemente bueno, es lo que te salva, ¿qué significa eso para los demás? Fueron simplemente desafortunados.
Menos obedientes. Menos vistos. Menos elegidos. O simplemente nacieron del lado equivocado de un juicio que nunca pidieron. Algunos sostienen que el diluvio fue metáfora. Un relato simbólico sobre la renovación. Pero incluso si no es literal, el mensaje moral permanece. Y ese es el punto. Porque haya sucedido o no, la gente sigue creyendo en el tipo de justicia que representa total, final, indiscriminada. Y esa creencia moldea cómo tratamos a los demás. Especialmente a los que consideramos irredimibles. En las culturas antiguas, los diluvios eran símbolos de poder. Muchas civilizaciones contaron mitos de inundaciones. Pero la pregunta no es si ocurrieron, sino por qué se contaban. Los diluvios lo borran todo. Reinician el mundo. Y quizá ese sea el miedo bajo la historia. Que estamos siempre a una decepción divina de ser borrados. Que no importa cuánto lo intentemos, podemos ser deshechos sin aviso. No nos gusta hablar de la crueldad divina. Nos incomoda. Pero si somos honestos, el diluvio es cruel si lo tomamos literalmente. Una extinción total para un reinicio moral. Eso no es misericordia. Eso es una purga. Y si lo excusamos porque Dios lo hizo, no estamos eligiendo la creencia por encima de la empatía. Vale más la fe que la compasión por los que no llegaron al arca. El diluvio nos pide confiar en que se hizo justicia. Que todos los que murieron merecían morir. Pero si alguna vez has visto sufrir injustamente a alguien, sabes que la realidad rara vez es tan clara. Los inocentes sufren todo el tiempo. Entonces, ¿por qué sería diferente el mundo antiguo? A menos que la historia misma sea un espejo, no de la voluntad divina, sino del miedo humano. Quizá el diluvio no sea sobre el agua. Quizá sea sobre el terror de ser olvidados. El miedo de que no importa cuánto lo intentemos, podemos ser arrasados, no recordados, no amados. El arca se convierte en un símbolo, no solo de salvación, sino de ser notados. Y quizá eso es lo que anhelamos. No solo ser salvados, sino ser vistos. Importar. La historia del diluvio termina con una promesa, nunca más. Un pacto. Un arco iris. Pero ¿qué tipo de promesa es esa, si la primera acción fue tan absoluta? ¿Cómo confiamos en que la destrucción no volverá, cuando ya se ha sentado el precedente? Sigue siendo consuelo una promesa cuando llega después del daño. Quizá contamos historias de diluvios para dar sentido al caos. Para imaginar control frente a la furia de la naturaleza. Quizá el diluvio no trata de castigo, sino de duelo. El duelo de un Dios viendo un mundo desmoronarse. El duelo de humanos que sobrevivieron a una catástrofe. El duelo de cualquiera que haya perdido todo y necesitara una razón. Si el diluvio ocurrió, entonces nos obliga a enfrentar una verdad que preferiríamos evitar, que la muerte masiva a veces se justifica en narrativas divinas. Que el borrado puede ser justo. Que la inocencia puede desaparecer con apenas una nota al pie. Y una vez que aceptamos eso, ¿qué más excusaremos? ¿Qué otras historias permitiremos para justificar el sufrimiento? Al final, quizá la historia de Noé no trate de justicia, sino de obediencia. Noé siguió instrucciones. Construyó lo que se le dijo. Hizo lo que se le pidió. Y fue salvado. Todos los demás. No obedientes. No elegidos. Desaparecidos. Esa no es una historia de justicia. Es una historia de lealtad recompensada e indiferencia castigada. Y complica todo lo que creíamos saber. Queremos creer en la equidad. En las segundas oportunidades. En una moralidad que tenga en cuenta la complejidad. Pero el diluvio no ofrece eso. Es binario. Salvados o no arca o agua. Y en ese binario, no hay lugar para los matices. No hay lugar para preguntas. Solo ahogamiento. Y si esa es la moralidad de lo divino, ¿dónde nos deja a nosotros? No nos gusta imaginar que los inocentes mueran. Pero quizá la verdad más incómoda del diluvio es que la inocencia no siempre te protege. Que a veces, ser inocente no es suficiente. Y si eso es cierto en esta historia antigua, podría ser cierto en nuestro mundo también. Por eso todavía luchamos con ella. Por eso todavía nos persigue. Porque en el fondo, queremos creer que la bondad es recompensada. Que el mundo es justo. Que nadie sufre sin razón. Pero el diluvio desafía eso. Sugiere un mundo donde la supervivencia depende menos de la bondad y más de la cercanía al poder.
Y esa es una realidad mucho más aterradora que cualquier diluvio.